Este es un podcast de Ibero 90.9. Antes de iniciar este episodio, necesitas saber que este podcast va a tomar un descanso, pero volveremos en la segunda semana de enero. Disfruta. Gracias por escuchar y cualquier cosa la vemos en 2025. Desde el Estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. La extradición de figuras prominentes del crimen organizado a Estados Unidos, como el Mayo Zambada, Ovidio Guzmán o Genaro García Luna, ha sido presentada como una victoria en la lucha por la justicia. Sin embargo, resalta las tensiones en la relación México-Estados Unidos y expone profundas grietas en los sistemas de justicia de ambos países. Mientras las autoridades estadounidenses emplean acuerdos de culpabilidad que priorizan la cooperación a cambio de la reducción de sentencias, la violencia y la impunidad persisten en México, dejando a miles de víctimas sin acceso a la justicia. ¿A quién beneficia realmente esta colaboración transfronteriza y qué implicaciones tiene para el acceso a la verdad y la justicia en México? Adriana Muro es directora ejecutiva y fundadora de la organización de derechos humanos Elementa. Adri, empecemos por lo básico. Para quienes no conocen la figura legal con profundidad, ¿nos puedes decir qué es la extradición en el caso México-Estados Unidos? Y es decir, ¿a través de qué tipo de tratados o de acuerdos se pacta? ¿Cuál es el racional detrás de él? ¿Y en qué caso se da? Pues es una figura jurídica que se da entre países, es decir, se puede dar entre distintos países en el mundo, en donde se acuerda que cuando una persona comete un delito en territorio o relacionado con el territorio del otro país, pues hay un acuerdo de que se envíe a la persona a ser procesada y juzgada al país donde cometió el delito, ¿no? Así funciona en México, cada país tiene su proceso, pero en México se hace a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un visto bueno del Poder Judicial y pues también con una decisión final por parte del Ejecutivo, por parte de la Presidencia, de enviar a la persona a Estados Unidos para que empiece un proceso penal. ¿Eso se pacta a través de algún tipo de tratado o cómo se da este intercambio? ¿Y es para cualquier tipo de crimen o está, digamos, nada más restringido a determinados tipos de delitos? Sí, se hace a través de un tratado internacional bilateral entre ambos países. Ahí es donde definen ambas jurisdicciones pues sobre qué delitos se va a tratar. Históricamente se incluyen delitos graves en materia de homicidios, violación sexual, secuestro, pero también hay una tradición histórica desde los 60s o los 70s de empezar a incluir también los delitos de drogas en este tipo de tratados. Ahora, en Elementa, que entre muchas cosas se dedican al análisis de la política de drogas, realizaron un estudio titulado Extraditar la verdad, donde explican muchas de estas cosas, y donde además buscaron examinar los impactos que ha generado la política criminal de Estados Unidos en el derecho a la justicia y la verdad en México. Entonces, cuéntanos de este proyecto, de qué motivaciones surge, cuál fue su metodología. Surge de la interrogativa. Nuestro trabajo se da en Colombia y en México, países azotados por el sistema de prohibición, por el enfoque bélico de este sistema frente a la producción y el consumo de drogas, y nos empezamos a dar cuenta de esta narrativa que hay en nuestros países de que como en México y en Colombia no están las condiciones necesarias para obtener justicia frente a la situación del mercado ilícito de drogas, pues parecía o parece que en Estados Unidos sí alcanzamos ese ideal de justicia, sobre todo últimamente en el caso de México con estos grandes juicios como el del Chapo Guzmán o el de Genaro García Luna. Pero nosotras que tratamos constantemente en nuestro trabajo de identificar esta interacción entre política de drogas y verdad, justicia y reparación, nos preguntábamos, ¿realmente se obtiene justicia? Es decir, ¿realmente las víctimas de la mal llamada guerra contra las drogas obtienen justicia de estos procesos en Estados Unidos? ¿Por qué delitos realmente se dan estos procesos? Y ahí nos dimos cuenta que los delitos únicamente están concentrados en conductas relacionadas con el mercado ilícito, es decir, tráfico de cocaína, sobornos por parte de carteles a servidores públicos, pero en países como Colombia y México, donde se han cometido tantas violaciones a derechos humanos, decimos, ¿dónde están los procesos de verdad, justicia y reparación
por la desaparición de personas en el marco de este mercado ilícito, de los asesinatos, ¿no? De las torturas. Es cuando decidimos estudiar esta política criminal de Estados Unidos que empieza desde los 60, pero que realmente tiene unos 30 años la figura de extradición, siendo esta herramienta en donde los países exportan el sistema de justicia penal, el proceso penal, y dejan en manos de Estados Unidos la verdad, la justicia y la reparación de lo que ha significado el mercado ilícito, pero también entendiendo a las personas que están en los eslabones más fuertes de estas redes de macrocriminalidad, también como perpetradores de graves violaciones a derechos humanos. ¿Cuál fue la metodología? Primero, estudiar el sistema de justicia penal estadounidense, que no es tan fácil ni tan parecido al mexicano ni al colombiano, y después darnos cuenta, analizando ese proceso, que los delitos de drogas de personas que vienen de nuestros países son una excepción a la regla y que está toda esta dinámica del kingpin, que es extraditar o detener también en Estados Unidos a estos personajes en específico, y que el 98% de los procesos no llegan a juicio, sino que son procesos que se quedan en acuerdos de culpabilidad, que alimentan también pues, la política criminal de Estados Unidos, las agencias de seguridad como la DEA, pero en donde analizamos diferentes casos y nos dimos cuenta pues, que la mayoría pasan muy poco tiempo en la cárcel, negocian, dan información para que se extradite o se detenga a un, digamos, pez más gordo de los carteles, y estas personas pues muchas veces viven en Miami y en otros lugares de Estados Unidos con una nueva vida, y el almacenamiento de la memoria de lo que ha significado las violencias por el mercado ilícito de drogas pues se quedan en las cortes de Estados Unidos. Has dicho muchas cosas y quiero recuperar varias de ellas, pero digamos este problema, por lo que he leído en su informe, tiene muchísimas aristas. Se me ocurre centrarnos más o menos en dos. Por un lado, pues buscar entender qué es lo que persigue el gobierno estadounidense con los acuerdos que busca con las personas extraditadas, pero por otro lado entender qué tan verdaderamente colaborativa es esta medida, es decir, cómo sus métodos de impartición de justicia afecta tanto a la justicia en México como a las estructuras de crimen organizado en nuestro territorio. ¿Por qué el sistema de justicia estadounidense muchas veces prioriza los delitos de drogas, como ya decías, sobre las violaciones de derechos humanos en estos casos? ¿Cuál es el racional de esto? Lo que pasa es que ellos no visibilizan el impacto que tiene el mercado ilícito de drogas en las violaciones a derechos humanos, ¿no? En las redes de corrupción que existen para que funcione ese sistema. Entonces, si uno analiza la legislación estadounidense, pues las conductas son muy específicas. Si uno ve, por ejemplo, el juicio de Genaro García Luna, lo que ellos quieren probar es que él participó en el tráfico de una cantidad muy específica de cocaína. Y cuando uno analiza, por ejemplo, los testimonios de los juicios a los que uno puede tener acceso, en el momento en el que ciertos testigos empiezan a hablar sobre la red de corrupción o la red de macrocriminalidad que existe en México, inmediatamente los fiscales paran. Es como, eso no es materia del juicio, o cuando se involucra a servidores públicos, que incluso se ha involucrado a expresidentes de la República, y dicen, no, para mí lo importante es probar que esta persona estuvo vinculada en el tráfico de esta cantidad de drogas. Porque la lógica de los estadounidenses es, ese tráfico está impactando directamente en mi situación de consumo y específicamente de sobredosis de drogas, lo cual es bastante cuestionable porque uno, ni en los procesos ni en los juicios participan familiares de víctimas de sobredosis fatales, jamás vas a ver eso. Y por el otro, tampoco hay una política de salud pública para hacer frente a la sobredosis, ¿no? Entonces ellos parten de que tú hayas traficado cocaína a mi país, contribuyó a la crisis de sobredosis que hay en el país, entonces yo te tengo que juzgar por eso, ¿no? Esa es su lógica, y no hay ningún tipo de interés de cómo ese tráfico y esas redes de corrupción para que surgiera el tráfico afectó a las poblaciones en México o incluso en Colombia, ¿no? Para que unos gramos de cocaína lleguen a un antro de Nueva York, tuvieron que haber pasado por todo un proceso, por toda una serie de redes de corrupción y por una serie de violencias para que ese cargamento llegara hasta Nueva York. Claro, como una mirada muy microscópica en vez de mucho más estructural. Exacto.
¿Qué crees que revela el uso de acuerdos de culpabilidad en Estados Unidos? Por un lado, sobre las prioridades de su sistema de justicia y por otro, ¿cómo es que afecta a México ese tipo de acuerdos? A ver, ¿por qué afecta? Porque de alguna u otra forma México y en general los países que asumen esta política desequilibrada, en donde envío a las personas allá, pues debilita los sistemas de justicia, ¿no? Debilita que las fiscalías puedan generar investigaciones para identificar redes de macrocriminalidad importantes y esa capacidad se le deja al gobierno estadounidense, ¿no? El caso de Ayotzinapa es un caso súper interesante porque también es un caso de política de drogas, ¿no? Donde la Fiscalía de Chicago es la que analiza las redes de macrocriminalidad de Guerreros Unidos que participan en la desaparición con otras autoridades. Y ahí se queda, ¿no? Si no es por el GIEI, este grupo de expertos internacionales que dijo, en este juicio en Chicago hay información. El caso mexicano es, yo ya mandé a estas personas a Estados Unidos o fueron detenidas en Estados Unidos, yo me lavo las manos y no asumo esa responsabilidad. Eso por un lado, y también se aprovecha de que Estados Unidos solamente va a juzgar por delitos de drogas, no va a juzgar por graves violaciones a derechos humanos, como la desaparición de personas, donde normalmente están vinculados también agentes estatales, ¿no? Entonces, como que conviene esa estrategia. Y por otro lado, los acuerdos de culpabilidad, pues a mí me parece que son un círculo, ahora sí que vicioso de las propias agencias de decir, siempre tenemos que crear un enemigo público frente al mercado ilícito de drogas, ¿no? Hace unas décadas eran los grandes carteles de Colombia, los grandes carteles de México, el caso de Honduras, donde se juzga a un expresidente relacionado con el mercado ilícito de drogas. Entonces es un poco para mantener vivo y alimentado el sistema de prohibición. Sin embargo, si uno analiza el comportamiento del mercado ilícito de drogas en la región, no ha cambiado, al contrario, se ha diversificado y se ha profesionalizado. Y un ejemplo muy claro es lo que ahorita vemos con estas dimes y diretes entre México y Estados Unidos con el fentanilo. Pero el crimen organizado logró lo que los estados no pudieron, que fue erradicar la heroína, que es este opioide que durante muchos años también causó una crisis importante en Estados Unidos. El mercado ilícito se diversificó y generó drogas más baratas, más potentes y más peligrosas, como el mercado del fentanilo, y ningún tipo de detención, de acuerdo de culpabilidad, incluso de juicio, paró esos procesos. Y no los para porque siguen habiendo redes de corrupción tanto en nuestros países como en Estados Unidos. Estos acuerdos de culpabilidad lo que hacen es seguir obteniendo información para seguir trabajando en generar estos enemigos públicos, pero todas estas personas que participan constantemente en hechos de violencia son liberados e incluso son protegidos. Y eso, digamos, del lado jurídico, pero a nivel de calle tenemos el caso ahorita de Sinaloa, que es tremendo, ¿no? O sea, donde la pregunta es dónde está la reciprocidad en este tipo de acuerdos, porque Estados Unidos detiene o haya hecho lo que haya hecho con el Mayo Zambada y dejas a Sinaloa hecho un campo de batalla, ¿no? Entonces la extradición también impacta a nivel de calle cuando detienes a figuras del crimen organizado y se desata una dinámica de violencia por el liderazgo criminal en México, ¿no? Exacto, y creo que el caso de Sinaloa ya lo habíamos vivido en otros momentos con detenciones de los Arellano Félix, del propio Chapo Guzmán, pero creo que el caso del Mayo, por todo lo telenovesco que es, que además creo que ahí hay un reto periodístico que nosotras también hemos visto de necesitamos tampoco en el cubrimiento de estos juicios y estos procesos no caer en la serie de Netflix, ¿no? Necesitamos ser como muchísimo más profundos y mira lo que está pasando. Hay una serie de traiciones relacionadas con los acuerdos de culpabilidad en donde los chapitos deciden secuestrar y entregar al Mayo Zambada, que ojo, eso ya ha pasado e incluso la Corte Suprema de Estados Unidos dice que es irrelevante cómo llega la persona. Ya ha pasado anteriormente y lo entregan, ¿por qué? Porque están negociando, ¿no? Porque están negociando un acuerdo de culpabilidad para salir pronto de la cárcel. Y mientras tenemos, en los últimos 2 meses se han registrado más de 500 desapariciones en Sinaloa. En estas semanas las escuelas han cerrado, las universidades, los negocios han quebrado y eso también es una consecuencia de esta
política criminal en donde no me importa lo que pasa en territorio mexicano, yo ya tengo al Mayo Zambada, ¿no? Y Claro. ya voy a empezar un juicio y ya voy a empezar la telenovela de la traición Chapitos versus Mayo. Pero además esto se está extendiendo en todo el país, ¿no? Nosotros que trabajamos en Baja California lo estamos viendo. El caso de Chiapas tiene que ver con estas disputas también entre el grupo del Mayo y de los Chapitos. Entonces estamos generando un nuevo caos y tampoco estamos viendo que el gobierno mexicano también defienda a sus habitantes, ¿no? De decir, oye, tus procesos penales, tu forma de llevar la política criminal me está afectando a mí constantemente y de una forma muy compleja, ¿no? ¿Qué papel juega la corrupción en México en esta dependencia de la justicia estadounidense, ¿no? Te lo pregunto porque estaba escuchando en Derecho Remix una entrevista con Renata de Michelis, que es la directora de la oficina en México de Elementa, y contaba que durante la investigación había sido difícil a veces acceder a la información en Estados Unidos sobre este tipo de casos, a veces porque es costosa, ¿no? Y acceder a las carpetas cuesta, pero otras porque está clasificada, y encontraba que muchos casos, digamos, de México, podían haberse ayudado de información de los Estados Unidos, pero que muchas veces no se liberaban porque no confían en el gobierno mexicano para brindar ese tipo de información. ¿Nos podrías contar al respecto? Sí, yo creo que ahí es un tema de unas fiscalías, ¿no? Que actualmente que tenemos y que no está habiendo un debate público sobre el tema en donde de alguna u otra forma se ven involucradas también con el crimen organizado. Y nosotras en el informe que hicimos sobre México pusimos el caso de Ayotzinapa, porque ese fue un caso muy interesante en donde el entonces fiscal de Ayotzinapa, Omar Gómez, logra generar lazos de confianza con la Fiscalía de Chicago de Guerreros Unidos y logra contarles que la información que ellos tienen permite armar el rompecabezas de la red de macrocriminalidad que dio lugar a los hechos del 26 de septiembre de 2014, donde desaparecen los estudiantes y donde esa información le puede permitir demostrar, por ejemplo, que el ejército estaba involucrado en esta red de macrocriminalidad. Nosotras tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y de que nos contara cómo había sido esta relación de confianza y que normalmente no tienen los estadounidenses con las autoridades mexicanas, y también la oportunidad de utilizar acuerdos internacionales como el de cooperación, ¿no? Existe un acuerdo de cooperación en donde los países también pueden brindar información para, en este caso, era llegar a la verdad y a la justicia por el caso de Ayotzinapa en México, porque Estados Unidos pues no tenía la competencia para eso, pero tenía la información para hacerlo. Y eso es lo que le permite a él judicializar a una serie de militares vinculados con la desaparición de los estudiantes, que después pues ya sabemos que no se logra, ¿no? Y que pues él renuncia a la fiscalía precisamente por no poder llevar esta investigación. Y también nosotras identificamos el caso de Javier Valdés, ¿no? Que todas y todos conocemos, periodista asesinado por el crimen organizado, donde el autor intelectual, el Minilic, se entrega a Estados Unidos, ahí no lo extraditan, él se entrega unos meses después del asesinato, colabora y hace poco se libera por este acuerdo de colaboración. Y México ya había enviado solicitudes de extradición de regreso porque tenía una orden de aprehensión el asesinato de Javier. Y pues a la fecha este hombre incluso da una entrevista en una revista, ¿no? Vive en California. Y la familia de Javier no tiene justicia ni verdad frente al asesinato de uno de los periodistas pues, más importantes que ha tenido el país. ¿Hay algo rescatable de los intercambios de extradición entre México y Estados Unidos? O sea, ¿estos acuerdos han generado algún buen resultado para México? Yo creo que hay resultados interesantes, pero que hay que escarbar, o sea, que hay que identificar qué nos está diciendo tanto los juicios como los procesos que llegan a acuerdos de colaboración. Y algo que sí nos dice es el nivel de corrupción que existe entre los servidores públicos y el crimen organizado, y creo que narrativamente también es importante porque nos deja ver la simulación que implica la guerra contra las drogas, ¿no? Desde el 2006 vivimos en un país militarizado, en un país donde el enemigo es el crimen organizado y que eso ha tenido unos costos humanos sistemáticos y generalizados, mientras que estos procesos nos dejan ver
que los servidores públicos están involucrados en estas redes, ¿no? Y creo que el caso de Genaro García Luna es uno. También analizamos el caso del exfiscal Edgar Beitia, que además de ser responsable de múltiples violaciones a derechos humanos, pues prácticamente también operaba con el crimen organizado en Nayarit. Entonces también creo que estos procesos nos dan herramientas a sociedad civil y al debate público de decir, pues siguen metiendo a la gente pobre a la cárcel, ¿no? Siguen invirtiendo recursos económicos y humanos en la militarización, pero lo cierto es que la corrupción está impregnada en el Estado. Y creo que ahí sí vemos un elemento positivo de estudiar estos casos y de estudiar estos procesos, porque ahí está mucha de la verdad, ¿no? Por eso el proyecto se llama Extraditar la Verdad, porque creo que ahí podemos encontrar las piezas del rompecabezas, ordenarlas. Cuesta mucho trabajo. Nosotras llevamos 150 casos sistematizados, de 300 que tenemos información, o sea, creo que todavía nos tardaremos un poco más en hacerlo, pero creo que es información muy valiosa para poder exigir otras formas de entender, uno, la seguridad del país y dos, nuestra relación con las drogas. Si pudiera sintetizar, ¿qué tipo de recomendaciones o qué tipo de conclusiones hacen desde Elementa después de hacer este informe? Yo creo que los países que analizamos, que fueron Colombia, México y Honduras, pueden también establecer otro tipo de relación con los Estados Unidos frente a la extradición. Ahí hay una necesidad de que, en el caso de México, sí haya esta voluntad política de, bueno, ¿cómo vamos a hacer cuando estas personas tienen procesos abiertos por delitos de drogas, pero también por violaciones a derechos humanos, ¿no? ¿Cómo generamos un equilibrio en donde podamos garantizar verdad, justicia y reparación y que las personas no nada más salgan a partir de los acuerdos de colaboración, lo cual hay que reconocer que es complicado, porque si ellos no tienen incentivos, pues tampoco van a hablar. Dos, fortalecer también estos acuerdos de cooperación entre los dos países, porque sí todavía hay mucha información en Estados Unidos que, más allá del tema de justicia, yo sí creo que en el tema de verdad nos abriría mucho de lo que ha sido este país desde el año 2006. O sea, si el Estado mexicano pidiera esa información, también podríamos entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha significado últimamente para nuestro país, porque también ahí entendemos los modus operandi del crimen organizado. ¿Por qué el aumento de las desapariciones? ¿Por qué el aumento de las fosas clandestinas? Y también estamos hablando con colegas en Estados Unidos, en donde también tenemos que convencer a las autoridades estadounidenses de los impactos que está teniendo la política criminal en México. Y ahí, pues bueno, hemos estado en hearings en el Congreso estadounidense, hemos hablado con otras organizaciones, con universidades en Estados Unidos, donde empecemos también a llevar el debate allá. Porque creo que también la sociedad estadounidense podríamos generar una especie de acuerdo entre sociedad civil de cómo también le damos otra resignificación a la política criminal que actualmente versan ambos países. Adriana Muro es abogada feminista y directora ejecutiva y fundadora de la organización de derechos humanos Elementa. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexus.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Daniel Maldonado y Sebastián Ermenger. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm.